Mis queridos hermanos, estamos muy contentos porque vamos a estudiar otra vez la palabra de Dios y estamos estudiando cómo interpretar la Biblia. Y mis hermanos, no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y si les gusta, compartan con aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. El tema para hoy día es el origen y la naturaleza de la Biblia. Y para estudiar esto, mis hermanos, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos porque nos amas mucho. Gracias, Señor, porque en estos tiempos difíciles nos das tu Biblia para que podamos consolarnos y para que podamos saber que tú quieres y necesitas que nosotros tengamos fe y esperanza en que todo va a estar bien de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por este estudio. Ilumínanos con tu Espíritu Santo. Cuida a todas nuestras familias, cuida a todas las familias que están viendo. Bendíceles en este tiempo especial y bendice de una manera especial a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo de memoria para hoy día está en 1 Tesalonicenses 2:13 y miren lo que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es importante, mis hermanos, tomar en cuenta este versículo. Un ratito. Sigue nomás. La cual actúa en vosotros los creyentes. Mis hermanos, este versículo tiene algunas partes importantes. Miren lo que dice primero: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis la palabra de Dios. Recibisteis la Biblia, lo que Dios ha mandado en su palabra. Estamos agradecidos porque has recibido esta palabra. ¿Cómo? ¿Cómo recibieron en ese entonces? Miren lo que dice aquí: la recibisteis no como palabra de hombre. No como la palabra de hombre. Mis hermanos, este hermoso libro, el libro de los libros, no viene como la palabra de hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no viene como la palabra del hombre? Miren lo que dice 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Este hermoso libro no ha sido traído por voluntad humana. Hemos visto que este libro escribieron más de 40 autores durante 1500 años y que ninguno de ellos se contradice. ¿Por qué? Porque no viene de acuerdo a la voluntad humana. Y tampoco que, miren lo que dice 2 Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No hay fábulas en esta Biblia. No hay fábulas artificiosas, no hay inventos, no hay nada de eso. Los hombres no han escrito esta Biblia por su voluntad o siguiendo estas fábulas, sino que, miren lo que dice aquí, sino según es en verdad. ¿Qué es en verdad de este libro? ¿Qué es en verdad de este libro? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es en verdad que la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Por qué?
¿Por qué no es invención humana? ¿Por qué no es algo que el ser humano ha dicho, voy a escribir sobre este tema y lo ha escrito? ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Por qué? Miren lo que continúa este versículo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque los hombres que escribieron este libro, los más de 40 hombres que escribieron este libro, fueron inspirados por el Espíritu Santo durante esos más de 1500 años. Y por eso toda la Biblia, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Por eso es la palabra de Dios. Por eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos de su naturaleza. Es la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, la Biblia es inspirada por Dios, por el Dios viviente. Y como es inspirada por Dios, ¿qué es lo que hace la Biblia? Miren lo que continúa aquí. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Es útil para el ser humano, y no solamente es útil, sino ¿qué es lo que logra? 1 Tesalonicenses 2:13, la última parte, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual transforma como una espada de dos filos. Esta palabra de Dios transforma. ¿Y por qué Dios inspiró a los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo que nosotros tuviéramos esta palabra, la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Es que Dios quiere que nosotros sepamos todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Él no hará nada sin que haya puesto aquí en la Biblia. Esta es la revelación, el libro de los libros, la palabra de Dios. Y ahora la pregunta viene y es como sigue. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios inspiró a los hombres? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios para dejarnos este libro tal como nosotros lo conocemos? Miren lo que hizo primero. En algunas instancias hizo esto. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué es lo que hizo Dios? Instauró profetas, personas que estaban consagradas a Dios, y Él les habló y les mostró lo que debían poner en este libro. En otras instancias, ¿qué es lo que hizo? Miren, es interesante lo que dice Lucas 1:1 al 3. Cómo este intelectual Lucas, el médico Lucas, un hombre intelectual, escribió el libro que está aquí en la Biblia. Miren lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, dice, la historia que está en medio de nuestro es cierta, y algunos lo han tratado de poner en orden. ¿Y qué es lo que él ha hecho? Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos,
y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué es lo que ha hecho Lucas? ¿Cómo Dios le ha inspirado? ¿En qué forma le ha inspirado? Le ha dado una capacidad intelectual de investigar, y a través de la investigación ha puesto estas cosas que eran ciertas en orden, y Dios le ha dado ese privilegio, esa cualidad de escribir de acuerdo a su estatus intelectual. Otra forma, miren lo que dice Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Jehová directamente le dijo, escribe esto, escribe lo que yo te estoy diciendo. Entonces, en algunas formas Dios ha dado ha hablado directamente, otras ha hecho que se investiguen los acontecimientos bajo su inspiración, en otras formas les ha dicho escribe, y hemos visto el libro de Daniel, que en algunas veces le dio visiones, sueños. Entonces Dios ha utilizado a los hombres de diferentes maneras para que llegue su Santa Biblia hasta nosotros. Miren lo que dice la hermana de Huay. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Es inspirada por Dios. Sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Dios utilizó a los seres humanos para que este libro llegue a nosotros. Entonces Dios usó instrumentos humanos de acuerdo a las capacidades que tenían, de acuerdo a las necesidades de ese entonces y a las necesidades de nosotros. ¿Y cómo Dios se aseguró? ¿Cómo Dios se aseguró de que este libro iba a llegar íntegro hasta nosotros? ¿Cómo Dios se aseguró de que este libro no iba a cambiar? Este libro durante los 1500 años que se ha escrito y hasta ahora es el mismo sin cambios. ¿Cómo Dios se aseguró de eso? Miren lo que pasó. Éxodo 34:27. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Escribe tú estas palabras. Miren lo que dice Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras ¿de quién? De Jehová. Dios se aseguró de que este libro no iba a cambiar porque Él pidió exclusivamente escribe. Y lo que está escrito se mantiene. Lo que está escrito permanece para este momento. Miren lo que dice Jeremías 32. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que yo te he hablado. Escribe ¿dónde? En un libro. En un libro, escribe estas palabras que os he hablado. Miren Apocalipsis 1:11, cómo continúa con este mandato. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Cuál es la característica de este libro? ¿Por qué ha llegado íntegro hasta nosotros? Porque Dios sabía que cuando se escribe, eso puede permanecer
para un buen tiempo. Miren lo que dice Josué 24:26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. ¿Dónde escribió? En el libro de la ley de Dios. Apocalipsis 21:5 continúa. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo se aseguró Dios de que este libro iba a permanecer hasta nosotros? Escribe en libros. ¿Por qué? Porque estas palabras son ¿de qué calidad? Fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Y escribe ¿por qué? Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Y luego qué? ¿Por qué más? Apocalipsis 1:11, lo que sigue. Y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Envíalos, escribe y haz que esta palabra vaya y sea predicada en todo lugar, hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué el escribir ha sido importante? Miren lo que dice Apocalipsis 22:18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces Dios tuvo cuidado. Dios hizo previsión para que este libro esté íntegro hasta nuestros días. Nadie va a quitar, nadie va a aumentar. Todo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la Biblia es la palabra escrita ¿de quién? De nuestro Dios. La palabra escrita de nuestro Dios. Y en la lección anterior hemos hablado y hemos dicho que aunque había 40 autores, 1500 años de extensión entre el primer escrito y el último escrito, la Biblia era una unidad absoluta. Y esa unidad se encuentra en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo tiene dos connotaciones. La primera es que todo se origina en Jesucristo. Jesucristo es el autor. Jesucristo, nuestro Dios, es el que revela lo que se encuentra en Apocalipsis y también en la Biblia. Y la otra connotación es que toda la Biblia, estos escritos revelan a Jesucristo, muestran a Jesucristo, muestran a nuestro Señor Jesucristo y toda la obra que hace para ayudarnos y para salvarnos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hemos visto cuán importante es Jesucristo en la Biblia.
Juan 1:14. Miren lo que hemos visto la semana pasada. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. ¿Se hizo carne para qué? Para salvarnos a cada uno de nosotros. Y toda su historia fue cierta, verídica. Él estaba aquí. Cuando Él murió y luego resucitó, miren lo que se dijo de Él. Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y luego, ¿qué pasó con la palabra de Dios? Y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Toda su vida fue una vida de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Y cuando Él murió, ¿qué pasó con los discípulos? Se acordaron que había dicho esto y creyeron en ¿qué? En la Escritura. Es que cuando nosotros vemos a Cristo, creemos en esta Escritura. ¿Por qué? Porque Él se entregó por cada uno de nosotros. No solamente eso, miren lo que dice Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué pasaría? Seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer. ¿Permanecer en qué? En su palabra. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿Por qué al leer la Biblia nosotros permanecemos en Jesucristo? ¿Por qué al leer la Biblia nosotros estamos en contacto con Jesucristo? ¿Por qué eso es verdad? Miren lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Si nosotros permanecemos en Jesucristo, si nosotros escuchamos lo que dice la Biblia, entonces estamos unidos con Cristo. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Esto es lo que da testimonio de Jesucristo. Y ahora estamos viendo que hay una relación importante entre la Biblia y Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra con un milagro. Él nació bajo un milagro, como ya sabemos la historia. Dios hizo que Jesucristo naciera de esa forma, y Jesucristo hizo que la Biblia venga también como un milagro para todos nosotros. Hay una relación íntima entre Jesucristo y la Biblia, porque la Biblia da testimonio de Jesucristo. Miren lo que dice la hermana de White. La Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo de hombre. Así se puede decir que la Biblia, lo que se dijo de Cristo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y lo importante de todo esto es que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es el único que nos da libertad? ¿Quién es el único que nos hace libres? ¿Quién?
Miren lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia refleja a ese Jesucristo Salvador. Es el reflejo, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante de todo esto viene en Juan 8:31-32, la primera parte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué cosa? Que habían creído en Él. Lo importante es que habían creído en Él, que habían tenido fe en Jesucristo. La fe es una cosa importante. ¿Por qué? Porque la fe es algo importantísimo para la vida cristiana. Miren lo que decía Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tanto nos ha amado Dios a nosotros que Él nos ha dado a su Hijo para que tengamos una oportunidad de salvación, solamente una oportunidad de salvación, y esa oportunidad es Cristo. Sin Cristo no se puede hacer nada, porque en ningún otro hay salvación, y solamente nuestro Señor Jesucristo es nuestra oportunidad. Y Dios, Jesucristo, abrieron esa puerta de oportunidad, esa puerta para que nosotros podamos ser salvos. Y lo único que tenemos que hacer es que tener fe en Cristo, confiar en Él. Por eso que dice, para que todo aquel que en Él cree, habían creído en Él. Solamente eso nos ayuda a ir a la patria celestial, creer en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos, entonces, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¡Qué maravilla de las maravillas! Es que, miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que aceptar lo que dice la Biblia con fe. Luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante eso. Entonces, hay que estudiar la Biblia con fe. Hay que estudiar la Biblia con fe. Y mis queridos hermanos, nosotros como adventistas creemos que la Biblia es la autoridad divina para nosotros. Miren lo que dice nuestra doctrina. Las sagradas escrituras que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las sagradas escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Eso es lo que creemos como adventistas. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado para guiar nuestra conducta. El versículo de memoria decía, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mis hermanos, ojalá que nosotros estemos como ellos. Ojalá que nosotros recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios para nuestro beneficio. Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que podamos estudiar su Santa Biblia y que su Santa Biblia nos acerque más y más a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos.